Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. Va a experimentar el mundo un segundo brote de la pandemia de COVID-19. Con la llegada del otoño y el acercamiento del invierno en el hemisferio norte, así como el reciente aumento del número de infectados en Europa, se generan mayores preocupaciones por un segundo brote a nivel global. ¿Qué tan grande es esta posibilidad? ¿En qué situación se encuentran las investigaciones de la vacuna en el mundo? Además de poner nuestras esperanzas en la vacuna, ¿qué otros esfuerzos podemos hacer para prevenir un segundo brote de COVID-19? Con todos estos interrogantes, nuestro colega Luis Pavesio realizó una entrevista al doctor Guillermo Capulla, prestigioso médico argentino. Veamos esta entrevista. Estamos con el doctor Guillermo Capulla, un reconocido y prestigioso médico de Argentina. Doctor, durante el mes de marzo se conoció el primer caso de coronavirus en nuestro país. ¿Cuál era el estado del sistema de salud de Argentina? Estaba complicado desde el punto de vista sanitario, venimos de hace muchos años con un sistema público golpeado, vapuleado, con pocos recursos económicos, y Argentina venía de dejar de ser Ministerio de Salud a pasar a ser Secretaría, lo cual implicaba inclusive un descenso en el aporte que hace el gobierno a la salud pública. El mes de marzo nos sorprendió prácticamente con un sistema deficiente, con pocas camas de terapia intensiva, y hubo que rearmar este sistema público, no solamente en Buenos Aires, en la capital federal, sino también en todo el país, donde faltaban camas de terapia intensiva, donde había que capacitar al recurso humano, donde faltaba aparatología adecuada para poder sostener lo que estábamos viendo que pasaba en el mundo. Uno mirando el espejo de lo que ocurría en China y luego en Europa, principalmente en países como Italia, España, Francia, Alemania, Inglaterra, visualizando lo que podía pasar, había que fortalecer el sistema sí o sí. No había posibilidad alguna de dejar librado a la libre evolución del virus en la población argentina, porque hubiera sido realmente catastrófico. Por eso, a partir del 20 de marzo, en que el presidente Alberto Fernández, conjuntamente con sus ministros, decide armar esta cuarentena, este aislamiento social obligatorio, pudo fortalecerse el sistema realizando las compras necesarias, un insumo, quiero decir, insumos que el mundo requiere, ¿no? Y requería en ese momento, le hace barbijos, equipo de protección personal, respiradores, monitores, etcétera, etcétera, lo cual generaba una especie de compulsa económica con los fabricantes de estos productos. Generar toda esa logística llevó tiempo para la Argentina, pero se pudo ir logrando de a poco y se fue equipando al sistema, armando la sala de situación donde están todos los actores del sistema de salud, donde la gente que trabaja en terapia intensiva podía comunicarse con esta sala de situación, donde se informaban y se siguen informando la cantidad de pacientes, de enfermos, de falta de recursos, etcétera, etcétera, y se logró realizar, creciendo en un 37% aproximadamente las camas de terapia intensiva en todo el territorio de la nación. Varios vuelos de aerolíneas argentinas trajeron insumos, pero también China donó material médico que vino en barco. Sí, recuerdo perfectamente esta situación. Un tema crítico, no solamente en Argentina, sino en el mundo, era el tema de los testeos, saber quién estaba enfermo. Porque si no sabés quién está enfermo, quién está infectado, es como tener un barco, sabés que tenés que llegar allá, pero no tenés brújula para llegar. Por lo tanto, había que comprar insumos críticos, vuelvo a repetir, para el mundo, que tiene que ver con los test, y en ese momento China era un gran fabricante y sigue siendo un gran fabricante de test, los cuales gran parte donó a la República Argentina y parte hubo empresas argentinas que pudieron comprar estos kits y después distribuirse. Aerolíneas viajó varias veces a China, tuve la oportunidad de hablar con la gente que ha viajado, de los insumos que han traído, esos videos que veíamos de aviones preparados, sin pasajeros, con cajas, 14 toneladas de productos desde China, que llegaron acá a los primeros vuelos, y recuerdo que los primeros test llegaron aproximadamente a mediados del mes de abril, y eso permitió de alguna manera hacer screen poblacional en estaciones de trenes, donde se concentraba gran parte de la población que venía a trabajar a la ciudad, donde se focalizaban gran parte de los casos. Recordemos que
Para la gente que no conoce Argentina, la ciudad de Buenos Aires y varios municipios que lo rodean, forma que se llama el AMBA, y el 93% de los casos estaban concentrados en estas regiones, ¿no? Gente al principio que venía de afuera, que traía este virus, que eran casos importados, que hablábamos de casos importados. Hoy Argentina lamentablemente tiene mucha cantidad de casos, el mundo ha crecido en casos, sabemos que son más de 36 millones de personas que se han infectado, con más de 1 millón, casi 100.000 personas que han fallecido. Pero también quiero recordar esto, ¿no? Porque es importante que la gente tome conciencia de cuántas personas aproximadamente mueren por día en el mundo. Aproximadamente unas 150.000 personas fallecen en el mundo diariamente. Y si uno piensa que la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, sino en el mundo, se lleva por año unas 17 millones de almas, es una cifra por demás importante, estamos hablando de 17 veces más que lo que provoca el coronavirus. Y si pensamos que el cáncer se lleva 9 millones y medio de almas, y enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas respiratorias, la demencia, la diabetes, se llevan más personas, inclusive la tuberculosis. La tuberculosis, que la gente no lo tiene muy presente, es una enfermedad que tiene una vacuna al inicio de la vida, que tiene tratamiento, se lleva por año unas casi 1.200.000 almas. Vale decir que estamos en una enfermedad que sin duda tiene altísima transmisibilidad, pero no estamos llegando a unas cifras de letalidad tan grandes como otras enfermedades. Por supuesto que nos importa, nos ocupa, estamos acá justamente por esta enfermedad. Nos preocupa, no solamente nos ocupa, sino que nos preocupa, y además nosotros en los medios de comunicación sabemos que esto ocupa gran parte de los medios porque es una enfermedad desconocida, y el desconocimiento a veces genera cierto temor, cierta ansiedad y cierta angustia también e incertidumbre al no tener todavía una terapéutica del todo eficaz y eficiente y segura y de calidad para el coronavirus, y tampoco tenemos la tan ansiada vacuna, que sería esa puerta que uno podría abrir y encontrar esa luz y tratar de recomponer ese mundo que teníamos hasta el mes de diciembre del año pasado y que hoy es distinto, es diferente. ¿Por qué se instaló en Europa tan rápidamente? Bueno, hoy el mundo está, o estaba por lo menos hasta hace poco, muy interconectado y hay mucho flujo de pasajeros de un lado hacia el otro. Sabemos cómo llegó el virus a Italia, principalmente a Lombardía, cómo llegó a Alemania y cómo se diseminó por toda Europa. Es un virus de alta transmisibilidad, fácilmente transmisible. El problema principal es que no sabíamos tampoco cómo se manifestaba clínicamente. Muchas personas sabemos que cursan asintomática. Esto significa que no tiene la tríada clásica o todos los síntomas y signos que se fueron descubriendo a través del tiempo. La fiebre, arriba de 37,5 grados, dolor de garganta, falta de aire, manchas en la piel como sarpullido, diarrea, vómitos, pérdida de olfato, pérdida de gusto. Todo esto no teníamos idea de cómo se podía presentar. Y mucha gente no tuvo ningún síntoma. Esa gente que se sentía bien o que tenía pequeños síntomas no pensaba en algo que no conocía. Entonces viajaba, tomaba un vuelo, pensaba que estaba ligeramente resfriado, que podía ser un cuadro gripal, porque esto empezó a cursar en el hemisferio norte, donde era temporada invernal. Entonces la gente pensaba que era un resfrío, que era una gripe, y empezamos a viajar por todos lados, y de ese modo el virus comenzó a transmitirse y a propagarse rápidamente por toda Europa, donde impactó muy puntualmente en el norte de Italia, en España, en Alemania, en Francia y también en el Reino Unido, afectando a todo tipo de población, ¿no? Porque es importante que también tener idea de que no olvidemos que Boris Johnson estuvo infectado, que el príncipe Carlos estuvo infectado, mandatarios de España, de Francia, afectó a todo el mundo, así como población adulta y población de gente muy joven. El impacto, sin duda, más importante, un grupo etario más grande, un grupo más vulnerable, porque así como envejecemos por fuera, que nos vemos las arrugas, también envejecemos por dentro, y también nuestro sistema inmune tiende a bajar en calidad de respuesta. Eso llama la senescencia, donde decae la cantidad de respuesta, los anticuerpos que podemos generar ante este virus o tantos otros. Por eso el grupo más vulnerable fue las personas mayores, principalmente donde hay mucha gente mayor, como es Italia y como es España, y en general toda Europa. ¿Era de esperar que el epicentro se trasladara a Latinoamérica? Era esperable que el virus llegase rápidamente a Latinoamérica. Tal vez no que sea el epicentro,
Por supuesto que países grandes como Brasil, donde los mandatarios, esto es importantísimo, ¿no? Donde la figura número uno de cada país marcó de alguna manera la estrategia de cada habitante de ese país. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, donde estrategia diferente y minimizó el efecto del coronavirus en su población. Sin embargo, sabemos que aproximadamente al día de hoy son más de 5 millones las personas infectadas y más de 150.000 personas fallecidas. Esto sin duda tiene un impacto muy grande, porque pensemos que atrás de cada número hay personas, que puede ser vos, puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que está mirando en este momento este programa. Y eso genera no solamente el impacto de la persona que fallece, sino en todo el ámbito de trabajo, en tu familia, afecta a muchísimas personas de manera indirecta. Y estas cifras, porque nos vamos acostumbrando, lamentablemente, vamos naturalizando determinados números, y son números importantes, son números grandes. Si pensamos lo que pasó en Brasil, cómo está la situación de Colombia, de Perú, nuestro país, son números realmente que impactan y sorprenden. Si uno mira el mapa, hoy por hoy cómo están los círculos de cantidad de gente infectada, vemos que Latinoamérica, sin duda alguna, marca de manera importante esos círculos en rojo, como los vemos, sobre todo en países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, y esto sin duda tiene un impacto a nivel global. ¿Qué se sabe de los rebrotes en Europa? Bueno, había 3 escenarios posibles en Europa. Uno era que esto se apague como una velita de esto y que se vaya extinguiendo la cantidad de infectados y que el virus vaya desapareciendo. Ese era el escenario menos posible. Después existía un segundo escenario, que era por brotes, suben los casos, bajan los casos, suben los casos, bajan los casos, y el tercer escenario, una segunda ola, quizás más poderosa que la primera. Recordemos que una pandemia fuerte como esta fue hace 100 años, la mal llamada gripe española, que tuvo una segunda ola muy importante porque la gente en la primera ola de 1918 afectó a gran parte de la población mundial, pero no fue tan poderosa. Sin embargo, al año siguiente hubo una segunda ola muy poderosa y eso mató aproximadamente, si bien no hay estadísticas claras, es unas 50 a 100 millones de personas en el mundo. Visualizando eso que pasaba en ese momento, pensamos que podía haber una segunda ola. Y lo que estamos viendo ahora es esta posibilidad de segunda ola, quizás con menor letalidad, porque principalmente a personas más jóvenes que se han sentido menos vulnerables a este virus y que de hecho lo son, pero no están inmunes absolutamente a que les pase algo, y este grupo fue el que, digamos, de alguna manera explotó en la curva esa, provocando, digamos, esta segunda ola importante en Europa que todavía no terminó. Estamos en esta segunda ola. ¿Cuántas vacunas están en desarrollo en el mundo? Se calcula que hay más de 200 vacunas, no, se sabe que hay más de 200 vacunas en desarrollo, de las cuales unas 178 vacunas están en fases preclínicas. Significa esto que están en laboratorio, ensayándose en laboratorio y también en animales, en primates no humanos. Después en fases clínicas, o sea que se utilizan en humanos, hay en fase 1, en fase 2, y hay 8 vacunas que están en la última fase. En la última fase, antes, digamos, de su salida a la comercialización o bien ya al uso masivo de esta vacuna. Para que se tenga una idea, y esto pasa con cualquier medicamento, lo que se busca es que, en este caso la vacuna, sea eficaz, sea segura y que genere inmunogenicidad. Esto significa que despierte en nosotros anticuerpos, defensas, que puede ser de 2 tipos, una defensa que vamos a tener en sangre, en suero, y una defensa que va a estar dentro de una memoria, dentro de unas células, que son las que van a responder ante la agresión de ese virus. Hay fases avanzadas de estas vacunas, están trabajando en Latinoamérica, hay varios países que están haciendo ensayos clínicos, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, están trabajando con distintas vacunas ya en fase 3 como para en poco tiempo estén aprobadas, no hay ninguna vacuna aprobada, estén aprobadas estas vacunas y que puedan ser distribuidas inicialmente a los grupos de riesgo, los grupos más vulnerables. Entiéndase por esto personal sanitario, que son los que están en el frente de batalla combatiendo al coronavirus, personal de Fuerzas Armadas, docentes, personas mayores de 60 años o menores con enfermedades crónicas o mayores de 65 años, son los primeros en ser vacunados. Para que tengan una idea, aquí en la República Argentina, 45 millones de habitantes, inicialmente van a ser necesarias unas 11 millones de vacunas, que cada persona va a recibir 2 dosis,
por lo tanto va a ser necesaria unas 22, 24 millones de vacunas que posiblemente estén disponibles para todos nosotros a partir del año que viene, del mes de marzo, del mes de abril, de no encontrarse ningún escollo en este estudio de fase 3 que puede interrumpirse, como ha sucedido, y esto es común que pase, es importante que la gente lo sepa, que no se asuste. Cuando uno estudia un medicamento, sea vacuna, sea un medicamento cualquiera, y comienza a hacer los ensayos clínicos, es común que existan efectos adversos, efectos indeseables, donde se detiene el estudio, se analiza a través de entidades externas al estudio qué es lo que ha pasado, si el efecto adverso se ha producido por el medicamento que ha recibido la persona, porque son estudios doble ciego donde no se sabe cuál de los productos va a recibir, si va a recibir el principio activo o va a recibir un placebo, o sea, en el caso de una pastilla, imaginemos que puede ser talco, o en una vacuna puede ser agua, por así decirlo, para que se comprenda. Se detiene si es responsable o no de ese efecto adverso el medicamento, se puede suspender definitivamente, o si no se encuentra una relación directa, sigue el estudio, como ha pasado con la vacuna hace muy poquito tiempo de AstraZeneca, la vacuna de Oxford, que se detuvo el ensayo y se comenzó nuevamente en muy pocos días. Todavía Estados Unidos no habilitó continuar con este ensayo en los Estados Unidos, pero sí ha continuado en el mundo, y recientemente la vacuna de Johnson & Johnson también ha recibido un parate para analizar si una enfermedad de manera inexplicable ha provocado esta detención, si esto va a continuar o se detiene. Son procesos que habitualmente duran entre 7 años a 15 años el descubrimiento de una vacuna. Pensemos que estamos a velocidad de la luz. Estamos desarrollando una vacuna en 18 a 24 meses. Nunca antes en la historia hubo un avance tan rápido, tan veloz, donde la ciencia trabaja prácticamente al unísono pensando en esta enfermedad, para tratar de generar una vacuna que, como dije, sea segura, sea eficaz, sea de calidad y provoque inmunidad en todos nosotros. Esa es la llave para poder, digamos, volver de a poquito al mundo que teníamos si esta vacuna resulta así. Y si no fuese la vacuna y la persona se infecta con este virus, encontrar una terapéutica adecuada de manera específica para este famoso coronavirus. Entonces, todo indicaría que a partir del mes de marzo o abril se comenzaría a vacunar en diferentes países. Sí, es probable que sí. El primer semestre seguramente en América Latina. Sabemos que Argentina produce el principio activo de la vacuna de Oxford. Esa vacuna va a ser terminada, por así decirlo, en México, donde va a ser envasada, va a ser empaquetada y va a ser puesta en viales para que pueda ser distribuido por toda América Latina, con aproximadamente de 230 a 250 millones de dosis. Es importante tener conciencia de que esto lleva tiempo. Vacunar a todo un continente, a toda la región, va a llevar tiempo. Si uno piensa que solamente Argentina, para vacunar a 11 millones, a 12 millones de personas, le va a llevar aproximadamente 6 meses, tenemos que pensar que para toda la población va a llevar tiempo, sobre todo cuando son 2 dosis. Solo una vacuna de las 8 que están en fase 3 va a requerir una dosis, que es la vacuna justamente suspendida recientemente, detenido el estudio, que es la de Johnson & Johnson. ¿En qué fase de desarrollo se encuentra la vacuna china? La vacuna china se encuentra en fase 3. Hay varias vacunas chinas. Vamos a referirnos a la vacuna que está en el ensayo clínico acá, que es la vacuna de Sinopharm. Es una vacuna a virus muerto, inactivo. Es una vacuna que tiene una plataforma ya conocida por todos nosotros. Imaginemos la vacuna de la gripe, tiene ese tipo de tecnología. Se están reclutando unas 3.500 personas para hacer el estudio clínico, que ya ha comenzado, ya se han aplicado aproximadamente unas 1.000 dosis, con muy buena respuesta. La gente que va como voluntaria no percibe dinero en la República Argentina, tampoco se le demanda algo en especial, simplemente que esté dentro del grupo etario para así recibir esta vacuna. El principio activo o puede ser un placebo. Uno cuando va como voluntario, y yo de hecho me he presentado personalmente, acá soy autorreferente, para esta vacuna, no voy a saber si me han dado en mi brazo la vacuna o me han colocado un placebo hasta que me hagan los controles y saber si yo he desarrollado anticuerpos o no. La Organización Mundial de la Salud da marchas y contramarchas en cuanto a las recomendaciones. ¿Por qué? La OMS es una organización muy grande
a nivel global con intereses diferentes, con pensamientos diferentes y una mala comunicación claramente, porque ha generado mucha incertidumbre, no solamente en la población general, sino también en nosotros, en la comunidad médica. Ha llegado un poco a destiempo en algunas recomendaciones, ha llegado lentamente, a veces son confusas las determinaciones que toma, por ejemplo, en el uso de los barbijos no, y después los barbijos sí, el virus vuela, está en el aire, el virus no está en el aire, y también contradicciones entre sus propios miembros. Ahora recientemente uno de los miembros encargados de la Comunidad Europea, encargado justamente de COVID-19, dijo que las cuarentenas no eran aconsejables. Por supuesto que después de 7 meses que hemos transitado en la Argentina con esto, es una noticia que llega un poco a destiempo. Generó, digamos, de alguna manera la comunidad médica cierta inquietud que la OMS no tome decisiones tan firmes. Sabemos que de alguna manera también está bajo su tutela los ensayos clínicos, las recomendaciones, las aprobaciones o no para determinados ensayos, para productos, etcétera, etcétera, lo cual sigue siendo la entidad rectora máxima a nivel global, pero sin duda ha perdido un poco de crédito no solamente en la comunidad general, sino también nosotros en la comunidad médica. ¿Cuál sería la mejor forma de cuidarnos del virus? Bueno, aquí en Argentina tuve la iniciativa de un jugador de fútbol para la gente de habla hispana les sirva y conozcan al jugador Dybala. Dybala significa distancia, barbijo y lavado de manos. Hoy por hoy, si uno mira qué pasaba en 1918 y lo que pasa ahora, prácticamente es lo mismo. El uso de la máscara, y no digo tapabocas porque es un mal mensaje decir tapabocas, porque en realidad lo que tenemos que tapar es la boca, la nariz y el mentón, y en lo posible si tuviéramos también, y está comprobado que si tuviéramos antiparras también sería aún mejor, pero sabemos que hoy por hoy tenemos esta mesa de 3 patas que es el puente hacia el tratamiento y a la vacuna. La distancia física, y no digo social, porque vos y yo estamos a una distancia física acá de 2 metros por lo menos, y sin embargo estamos interactuando socialmente. No estoy distanciado socialmente de vos, estamos distanciados físicamente. Distancia física, lavado de manos, siempre lavado de manos. El otro día fui a un local comercial y una chica que vendía alimentos estaba con guantes y tocaba el dinero, tocaba la comida, tocaba los papeles para empaquetar y le digo, ¿por qué usas guantes si no te lavas las manos? No, porque esto es mejor. Digo, no, vos estás llevando las bacterias y los virus y los demás gérmenes a través de tus guantes. Digo, hay que lavarse las manos. Sabemos que con el lavado de manos, con, por ejemplo, alcohol al 70%, en 15 segundos este virus queda desactivado. Y el uso del barbijo también es importante, cómo lo usamos. Hay gente que lo utiliza para protegerse el mentón en la parte de abajo, no sirve, taparse la boca solo tampoco sirve, lo que sirve es que nos tape la nariz y la boca y el mentón. Sabemos que también este virus no solamente se transmite a través de superficies, digamos superficies contaminadas que uno toca y se pueda llevar la mano, justamente por eso el lavado, a los ojos, a la boca y a la nariz, sino también se transmite a través de esto, de la distancia que tenemos, que en este caso es la óptima, pero si estuviera cerca tuyo y yo estuviese infectado, te transmito a través de la gota balística, la que sale despedida de mi boca, y vos posiblemente puedas recibir este virus. Y la otra es a través de esta teoría también discutida por la OMS, pero muchos científicos lo dicen, y de hecho si uno piensa en la cantidad de personas infectadas que hay, aún con barbijo puesto, tiene que pensar en los aerosoles. Imaginemos que yo agarro un cigarrillo, cosa que no hago nunca, doy una pitada y me coloco el barbijo. Expiro, posiblemente no pase el humo por el barbijo, pero sí va a salir por el costado y eso va a quedar suspendido en el aire. Esta es la otra forma de transmisión, a través de aerosoles. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos juntamos, tratar de evitar los ambientes cerrados y con mucha gente. Sabemos claramente ciertas cosas de este virus y una de las formas que más se transmite y que más se propaga es justamente en ambientes cerrados. Por eso la actividad al aire libre, la actividad recreativa, con el uso de distancia y de barbijo, nos genera cierta protección, por lo menos hasta que tengamos la vacuna o la terapéutica. Mientras estemos en ambientes cerrados, donde hay fiestas, donde hay descontrol, donde la gente saca los barbijos, es muy posible que esto suceda y lo que estamos viendo que está pasando, no solamente en Europa, porque acá en Argentina y en Latinoamérica solemos encontrar gente que rebelde a los mandamientos sociales y sanitarios, dice, no, juntémonos
vamos a tomar algo juntos, comamos algo, y se encuentran grupos de amigos, 50, 100 personas, y después termina la catástrofe, ¿no? Esas personas se van a sus casas, esas personas propagan ese virus a sus familiares, y si en su casa vive su padre, su abuelo, su tío va al trabajo, les puede complicar sin duda la vida a cualquiera de ellos. Con el correr de los meses, ¿la gente le fue perdiendo miedo al virus, miedo a contagiarse? Para el que no ve lo que sucede en una terapia intensiva, tal vez sí esto ocurra. Para nosotros no, seguimos teniendo muchísimo respeto a este virus y cada vez más, porque nosotros vemos a los pacientes en qué condiciones llegan, independientemente de su condición previa. Uno encuentra pacientes que son saludables, que son jóvenes y terminan en terapia intensiva complicados. No significa que ninguna persona joven pueda morir. Puede morir una persona joven. De hecho, pasa, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, sino en el mundo. Puede pasar esto. Es importante tomar conciencia de que esto existe y es importante también comunicarle a la comunidad el riesgo que tenemos. La comunicación de riesgo es una estrategia gubernamental. Podemos hacer dos cosas desde gobierno. Podemos cortar libertades diciendo no hagas esto, no hagas aquello, no vas allá, no, cerramos esto, o bien comunicar riesgos, es decir, vamos a abrir esto, pero el riesgo que tenés, si no cumplís con estos mandatos, va a ser esto. La comunicación acá es central. Hay que educar al ciudadano en estos temas, es muy importante lo que se hace a través de los medios de comunicación, pero como estrategia de gobierno son esas dos principales. Cortamos libertades o comunicamos riesgo y dejamos que se vayan haciendo de a poco determinadas actividades, porque sabemos hoy por hoy que el virus no se va a ir de un día para el otro, que vino para quedarse a convivir con nosotros y que tenemos que aceptarlo y adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Cómo ve la comunidad médica las marchas en diferentenas, pidiendo más libertad? La fatiga social por el encierro sin duda nos afecta a todos. No estoy absolutamente de acuerdo con ningún grupo anticuarentena, no me gusta el fundamentalismo de ningún lado, pero hay mucha gente que está ahí que no sabe lo que pasa en una terapia intensiva o porque no le tocó que un familiar estuviese enfermo o un amigo estuviese enfermo. Es una enfermedad que tiene mucha soledad, porque hubo gente en el mundo, y hay aquí en América Latina y en Argentina, personas que ven como un familiar, se lo lleva a una ambulancia, lo he visto, se pone detrás de una reja cuando ese paciente entra al hospital y nunca más lo ve. Si esa persona que está en ese grupo anticuarentena no lo vivió, quizás no lo comprenda. El día que le toque vivir, ojalá que no sea nunca, lo va a sentir y se va a dar cuenta que estaba equivocado. Así como hay mucha gente que está equivocada con que las vacunas no son seguras. Las vacunas evitan por año en el mundo entre 2 a 3 millones de muertes. Estamos hablando del doble, el triple de muertos que está generando el coronavirus. Doctor, ¿qué puede suceder si contamos con la vacuna, pero al mismo tiempo el virus muta? Puede pasar, los virus van mutando, de hecho la comunidad perfectamente sabe que el virus de la gripe cambia y cada año hay una pequeña reformulación de la vacuna que a veces cubre una cepa, a veces cubre otra cepa y esto puede pasar. La vacuna no va a ser 100% efectiva, la vacuna va a tener un cierto grado de efectividad y seguramente se vaya modificando y quizás las personas tengamos que vacunarnos todos los años y tal vez tengamos que vacunarnos todos los años con 2 dosis. No sabemos todavía cuánto tiempo va a durar esa inmunidad que nos va a generar la vacuna. Ojalá que sea cuanto más espaciada mejor, pero esto puede suceder y se va a reformular cada año esa vacuna, algún cambio va a tener. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos, un placer. Estamos avanzando a una velocidad muy rápida en los trabajos de investigación para obtener una vacuna, una velocidad como casi nunca se ha visto en la historia. No hay duda de que la vacunación nos ayudará a combatir la pandemia, pero también me gustaría repetir las recomendaciones que el doctor Guillermo Capulla nos dejó en su entrevista. Distancia, barbijos y lavado de manos son la mejor forma de cuidarnos. Bien amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.